Bueno, hermanos, Dios le bendiga también a la voz pentecostal. Bueno, hermanos, sin más que decir, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, hermanos, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, hermanos. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque las Sagradas Escrituras dicen en Filipenses 3, en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, hermanos, he titulado esta enseñanza Una buena instrucción da excelente educación. Repita conmigo: una buena instrucción da excelente educación. Amén. Bueno, hermanos, vemos también en el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, de cómo fue la vida de los hijos del sacerdote Elí, hermanos. Dice las Sagradas Escrituras que eran hombres impíos, hermanos, y que no tenían conocimiento de Jehová. Ofni y Finés no fueron enseñados a los principios bíblicos, aunque su padre sí conocía los principios bíblicos. Las Sagradas Escrituras, hermanos, los definen como hombres sin valor, hermanos. El sacerdote Elí, hermanos, amaba tanto la paz y la comodidad, hermanos, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones desordenadas de sus dos hijos. Amén. Las Sagradas Escrituras dicen en Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, versículo 6 a 9, hermano. Aquí viene un mensaje. Amén. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la darás como una señal en tu mano, y estarán como frontales de entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hermanos, Ofni y Finés, hermanos, no conocían de Jehová, hermanos. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, que ellos no conocieron de Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque su padre nunca les enseñó los principios bíblicos. Amén. ¿Cuáles eran los principios bíblicos? Las Sagradas Escrituras, hermanos. Estos eran los principios bíblicos. Ustedes, padres, no hagan lo que hizo el sacerdote Elí, que sabiendo los principios bíblicos, nunca corrigió a sus hijos desde pequeños, hermanos. Es una responsabilidad, hermanos, de nuestros padres, enseñarnos. Como dice la Sagrada Escritura en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él,
hermanos, no es de ellos la responsabilidad, sino de nuestros padres, hermanos. Y de seguro, hermanos, yo les aseguro que veremos niños, adolescentes y jóvenes sirviendo a Jesucristo. Hermanos, también dice la Biblia, hermanos, que Ofni y Finés tampoco nos conocían de Jehová. ¿Y por qué ellos no conocían de Jehová? Porque su padre nunca se preocupó a motivarlos. Hermanos, el evangelio no es una obligación. Ustedes, padres, deben enamorarnos de nosotros, a nosotros los hijos, del evangelio, hermanos. Y poco a poco usted va a ver que su fruto, su semilla, va a crecer, hermano. Usted va a ver fruto de su semilla, hermano. Y también nosotros vamos a venir al templo. Cuando vengamos al templo, hermanos, vamos a tener ese deseo más de venir a la iglesia, hermanos. Vamos a tener el deseo de venir a los ayunos. Amén. ¿Cuántos lo creen que va a ser así? Hermanos, también les quiero decir que Ofni y Finés, hermanos, no conocían de Jehová. Y hermanos, las consecuencias, usted y yo las sabemos, que fue la muerte, hermanos. Ese fue el castigo para los hijos del sacerdote Elí, hermanos. Pero hermanos, si ven, hay algo diferente. Pero si vemos, hermanos, la vida y la formación que tuvo Samuel fue totalmente diferente a los hijos del sacerdote Elí. Y las Sagradas Escrituras lo dicen de sus padres, hermanos. Y en este caso las Sagradas Escrituras también lo dicen de Ana, hermanos, que hizo voto a Jehová diciendo: si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida a Jehová, hermanos. Ella cumplió con su promesa, hermanos, aunque le doliera como madre, pero ella trajo a Samuel al templo en Silo para que le sirviera al Señor Jesucristo desde muy niño. Hermanos, también les quiero decir que Samuel, hermanos, a pesar que observaba todos los días del mal comportamiento y el mal testimonio que tenían los hijos del sacerdote Elí, hermanos, él nunca se corrompió. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque Ana lo instruyó y también porque él colocó sus ojos en Jesucristo. Amén. Por eso fue, hermanos, que Samuel fue un niño de bendición. Hermanos, por eso fue que Samuel fue un niño de bendición, hermanos. Y el Señor, hermanos, trató con Samuel, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca se contagió de esas costumbres, de malos hábitos que tenían aquellos jóvenes. ¿Por qué, hermanos? Porque el primero se abandonó en las manos de Jesucristo. Hermanos, y Ana, ella no esperó que su niño creciera, hermanos, de 5 o tal vez de 4 años. No, ella no esperó de eso. Ella, cuando lo destetó, hermanos, ella lo trajo al templo para que le sirviera al Señor Jesucristo, aunque fuera muy pequeño, hermanos. Pero ella le sirvió a Jesucristo desde muy niño, hermanos. ¿Por qué? Porque ella hizo una promesa con el Señor, hermanos, que ella lo iba a traer a este lugar, al templo, a que él le sirviera al Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, Samuel, hermanos, fue un niño de gran ejemplo, hermanos. El pueblo de Israel miraba el comportamiento de los hijos del sacerdote y de una vez se iban al comportamiento de Samuel. Miraban la diferencia de los hijos del sacerdote Elí, de Ofni y Finés. Ahí miraban y analizaban con el comportamiento de Samuel, hermanos. Hermanos, Ana fue de gran ejemplo para Samuel, hermanos. Ella fue de gran ejemplo, ella fue de bendición. Hermanos, ¿cuántas mamás
palabras convencen, las palabras que salen de nuestra boca convencen, pero el ejemplo que pasa arrastra, hermanos. Ustedes no deben darnos una enseñanza solo en palabras, sino en hechos, hermanos. Por eso fue que Ana le decía a Samuel en palabras, pero también se lo hacía en hechos, hermanos. Así deben ser ustedes con sus hijos, deben decirse la palabra y también hacérselo en hechos, hermanos. Porque no vale nada que ustedes se lo digan palabras y no se lo hagan hechos. Pero por eso dice la frase, las palabras convencen, o sea que convencen a los hijos las palabras. Pero el ejemplo que pasa arrastra a los hijos, amén, arrastra a los hijos al evangelio, los arrastra, hermano. ¿Y cómo los arrastra usted? Enamorándolos para que les sirva a Jesucristo, hermano. Por eso he titulado esta enseñanza como, he titulado la enseñanza mía. Se les olvidó, repita conmigo, una buena instrucción da excelente educación, amén. Dios les bendiga y les motive.